grabar esta experiencia para que ustedes también la puedan compartir. Antes que nada, quiero darles la bienvenida a nombre de Colectivo 23 a este nuestro segundo Open Day, en este caso sobre Data Storytelling. Van a vivir 2 horas increíbles de aprendizaje en comunidad muy al estilo Colectivo 23. Antes que nada, me quiero presentar. Mi nombre es Frank, soy parte del equipo de marketing de Colectivo 23 y como cada evento, siempre tenemos una gran pregunta. Quiero que me dejen un puntito en el chat quienes ya conocen, habían escuchado hablar sobre Colectivo 23. Nos gusta mucho también tener ese contexto. Muy bien, Romina. Tenemos ahí a Ilse, Patricia, Alexandra. Buenísimo, buenísimo. Tenemos varias personas. Marco, muchas gracias también por conocernos. Colectivo 23, Pamela. Algo que nos destaca a nosotros en Colectivo 23 es justamente esta gran misión que tenemos por ser esta escuela ejecutiva para profesionales como ustedes, que están en el día a día, en constante evolución, en constante cambio, en constante aprendizaje, y que sobre todo buscan aprender y aplicar para crecer a nivel profesional. Ya a la fecha hemos logrado impactar en más de 30.000 talentos en toda Latinoamérica, en más de 7 países. Hemos logrado poder ayudar a los diferentes perfiles en todo el continente a que puedan encontrar una mejor versión profesional de ustedes. Y hemos logrado impactar en sus experiencias, en hacerlos crecer a nivel profesional y sobre todo disfrutar de una nueva forma de aprender que es en comunidad. Y la comunidad de verdad se vive y muchas veces la pasamos más allá de las pantallas físicas, como pueden ver en esta primera graduación que tuvimos en Ciudad de México, en Polanco. Las personas en Polanco que están por ahí conocen muy bien este gran espacio y sobre todo cómo es que pudimos abrir un poco la oportunidad a nuestro talento para que pueda seguir creciendo a nivel profesional. ¿Y cómo lo hacemos? De hecho, lo hacemos tratando de conectar a talentos como ustedes con la experiencia de líderes globales. Hoy van a aprender de la experiencia de una de nuestras grandes practitioners, Inspiration Shots, que hemos tenido en colectivo como Tatiana León. De hecho, Tatiana nos acompaña desde el 2019, desde los inicios del colectivo. Y así como Tatiana, tenemos grandes talentos líderes de empresas como Google, Nubank, como Mastercard, Santander, que son líderes que te van a enseñar en vivo en un espacio muy práctico, tal cual como van a vivirlos ustedes el día de hoy. Y sobre todo en una metodología muy acompañada de teoría, práctica y 100% all in class. ¿Esto qué significa? Que tratamos de que toda la parte práctica que ustedes necesitan para poder aplicar lo aprendido al día siguiente a su trabajo se dé justamente en sus sesiones para que no tengan que vivir tareas extras u horas extras que sabemos en un entorno tan complejo y cambiante y sobre todo en días tan complicados como es el día laboral, pueden ser quizás un impedimento. ¿Cómo es que hemos impactado ya hasta este momento en los talentos en toda Latinoamérica? Como les comentaba, ya hemos logrado impactar en más de 30.000 personas en todo el continente. Nos caracterizamos mucho por preocuparnos más que te inscribas en un programa virtual, en que puedas cumplirlos, en que puedas ser parte de cada uno de ellos, y es por eso que nos orgullece mucho tener una tasa de término del 95%. Muchas personas generalmente no terminan un programa. En este caso nosotros nos enfocamos mucho en que puedas estar presente en cada módulo, en cada espacio de aprendizaje, y a la fecha tenemos más de 300 practitioners en todo el continente que, como ya han visto, son personas que comparten su experiencia profesional en un espacio 100% en vivo e impactando en todo el talento latinoamericano. Y ahora justamente quiero explicarle el por qué estamos aquí, y creo que la mejor persona que puede darles un poquito más de contexto es Verónica de Colectivo 23. Vero, si estás por ahí, Sí, eh, acá estoy. Gracias, Frank. Hola a todos, mi nombre es Verónica Sánchez, yo soy Learning Designer acá en Colectivo 23 y es un gusto enorme estar aquí con ustedes en este Open Day, donde van a conocer un poco más de nuestra metodología de clases. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué estamos aquí hoy día? Y la respuesta es sencilla pero poderosa. Estamos aquí para aprender a comunicar datos complejos de manera simple y con impacto, ¿no? Hoy día vivimos en un mundo rodeado de datos, pero el verdadero valor de los datos no está en su recolección, sino en cómo los presentamos para contar historias que generen entendimiento y acción. Entonces, sí, seguimos, Frank. Entonces, lo que les voy a contar también es cómo lo hacemos aquí en colectivo y qué nos diferencia de otras instituciones educativas. Y para eso les tengo que hablar del colectivo Way.
que se basa en una fórmula probada que convierte cualquier sesión en una experiencia dinámica y significativa. Y cuando hablamos de una sesión, es un día de clases regular que dura aproximadamente 2 horas. Entonces, vamos a recorrer esas 4 etapas en una sesión de colectivo. Primero tenemos nuestro icebreaker, que es un espacio en el que conectamos y rompemos el hielo. Esto es súper clave para predisponer el aprendizaje. Cuando estamos cómodos, aprendemos mejor y también es una manera de darle pausa a todo lo que hemos vivido en el trabajo, le ponemos una pausa y nos preparamos para aprender. Luego nosotros continuamos con la parte teórica, ¿no? Que pasamos a la explicación de estos conceptos fundamentales que tiene cada una de nuestras rutas, ¿no? Entonces, aquí lo que tratamos es de vincular esta teoría con ejemplos en el mundo real y también tratamos de dar ejemplos claros y útiles para todos, ¿no? Y sobre todo que estén vigentes, que eso es lo que muchos de ustedes buscan. Después de la parte teórica, pasamos a la actividad, ¿no? Aquí viene la aplicación de esta teoría, de estos ejemplos. Ustedes lo van a aplicar en la misma sesión. Queremos que todo lo aprendido se traduzca en algo tangible a través de una actividad grupal. Y hoy día también lo van a vivir. Y finalmente, cerramos con una reflexión que nos ayuda a consolidar nuestros aprendizajes, ¿no? Lo hacemos con tal vez preguntas como qué aprendimos, qué nos llevamos y cómo podemos esto aplicarlo de manera inmediata. Entonces, eso es lo que van a vivir en esta sesión de hoy día, el colectivo Way, y sin más, le doy el pase a Tatiana León, que es la practitioner que está a cargo de la sesión de hoy día. ¿Qué tal a todos? ¿Me escuchan bien? Sí, regular, más o menos. Sí, bien. Cool. Gracias. Yo soy medio enérgica con las respuestas, pero sé también que estamos en remoto, que de repente están en la oficina y no que para desmutearse. Entonces, sus reacciones a los que están con cámara, con la mano, y los que están sin cámara, con los emojis que te permiten reaccionar Zoom, me suman muchísimo. Voy a compartir pantalla y presentarme. Mi nombre es Tatiana León, pero por favor díganme Tati. Em, En este momento yo tengo la presentación en esta pantalla y los tengo en esta y el chat en esta, así que si me hacen una seña, si me escriben algo, voy a poder verlo en tiempo real. Como les decía, mi nombre es Tati León. Yo trabajo en una startup llamado Taxfile en Estados Unidos y trabajo como directora de producto y marketing. Me encanta el mundo emprendedor, definitivamente es donde he encontrado, creo, mi mayor pasión. Además de mi día a día, soy founder de un fondo de capital ángel con unos amigos, trabajo haciendo mentorías en Perú, en Chile, en Argentina y como comentó Frank, estoy con Colectivo hace 5 años cuando creamos el primer curso de Growth Hacking para todos ustedes. ¿Eso significa que soy fan? Sí, soy fan. Voy a hablar magia de colectivo porque realmente lo disfruto mucho como practitioner, pero también lo disfrutaba mucho como pasajera. Eh, He llevado con ellos product management, he llevado con ellos data storytelling, un módulo de women in leadership y diferentes cursos y diferentes rutas que ustedes van a ver, que creo que han hecho mi vida profesional muchísimo más sencilla. Entonces, a lo largo de la sesión pueden hacerle preguntas teóricas, también pueden hacerle preguntas sobre mi experiencia en cualquiera de los ámbitos. Yo voy a estar más que feliz de contestarles. Y la última, antes de pasar a nuestra dinámica de grupo, es mi fan fact. Yo soy muy fan de la Fórmula 1, muy fan de la Fórmula 1. Entonces, hace 2 semanas me casé y usando mi capacidad de data storytelling, ahorré mi presupuesto y logré convencer a mi ahora esposa de que nos vayamos de luna de miel a una carrera de Fórmula 1. Entonces, fue toda una presentación muy bien estructurada. O sea, van a ver el proceso de narrativa. Luego, si quieres, hago mi pitch narrativa de cómo convencí, cómo logré mi mejor venta hasta este punto de mi vida. Pero bueno, ese era mi fun fact. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con la parte del icebreaker, porque todos ustedes probablemente vienen de un día laboral y es importante sacarnos de ese esquema antes de comenzar a aprender. Para nuestro icebreaker, vamos a hacer speed dating. ¿Qué significa eso? Muy sencillo. Vamos a compartir entre nosotros. Por ahí, Vero y Fran me van a ayudar probablemente con los breakout rooms, pero vamos a contarnos lo que está en estos post-its.
Se van a presentar quiénes son, en qué país están, en dónde trabajan. Igual si quieren compartir cosas más profundas, también siempre son bienvenidas. A veces es bueno simplemente hablar. Van a encontrar tres cosas que tengan en común con la persona con la que estén conversando, sea profesional o sea personalmente. De repente también son fan de la Fórmula 1, de repente han tenido un día muy pesado en el trabajo, el que encuentren. Y por último, vamos a conectarnos en LinkedIn, porque es importante mantener este tipo de conexiones en el tiempo. Entonces, que no quede un, hola, soy Pedro, un gusto, nunca más volveremos a hablar, sino al menos hagamos una conexión y tengámonos para cualquier referencia futura. Chicos, ustedes mismos son ahora. Sí, en breves van a aparecer en sus pantallas pequeñas salas donde van a unirse, de hecho ya deben estar apareciendo, y cualquier tema que ustedes tengan, nosotros vamos a estar mandándolos de forma manual. A ver, por ejemplo, Pamela ya se unió, también Víctor Hugo. Perfecto, hoy somos 91 personas, chicos, 18 grupos. Ahí está, excelente. Conversen, tienen 5 minutos y en breves volvemos para ver qué encontraron. Igual si es que hay alguien que no puede unirse a sus salas, estamos aquí para ayudarles a ubicarse. Ok, gracias, nos vemos ahora. Chao. Vamos a ver si movemos ciertas personas. Hay un par de personitas que me salen sin asignar. Sí, vamos a ir moviendo algunas personas. Ahora vamos a ir moviendo a algunas personas. O 13. Y 17. Ok, en teoría cada uno tiene ya 4 personas por lo menos. No hay ninguna que esté por acá en el wait. Entonces le vamos a dar 5 minutos. Ahí, Ali, ¿qué tal, amiga Ali? ¿Cómo estás? Ali nos está ayudando en la parte del backstage Hola, team. Excelente. y volvemos en 5 minutitos. Igual yo estoy atento por si hay una persona que no esté asignada y la derivo a la sala con menor cantidad de personas. Y Cela y Romina, no, me salen asignadas, pero aún están en la sala principal. ¿Necesitan algún tipo de ayuda con Zoom, un mensaje que no les haya aparecido todavía? Es muy probable que estén manejando. Sí, Sí, acabo, sí, acabo entonces de ver, acabo de ver el carro. no se preocupen. Bueno, les damos 5 minutos y vuelven. Perfecto. Dale, Romina, no te preocupes. Ahí nos dejó un mensajito en el chat. No, que no, ni responda si se lo. Ah, no, no, que ni responda Romina, no, maneja con cuidado. Ahí. ¿Cuántas personas somos en la sesión hoy? ¿90? 98. Cool. Es un nuevo récord. Es, te piques, ya, te piques. Bueno, sí se.
Y volvimos, Tati, volvimos. Estamos. Ok. Bien. Ya tengo 34 participantes. 35. Creo que todavía los breakout rooms están. Muy bien, ahí está. Estamos cerrando. Perfecto. Ok. Estamos de vuelta entonces. Ahora sí. Ahora sí estamos toditos de vuelta. Vamos a seguir. Comencemos. Espero que hayan disfrutado de este pequeño icebreaker. Como les decía, la idea en colectivo siempre de comenzar con un icebreaker es que podamos romper ese espacio entre nuestro día a día laboral, las reuniones de las que venimos, las tareas que venimos haciendo, o todas esas cosas que están en nuestra cabeza, y que podamos entrar a un mood un tanto distinto en el que vamos a comenzar a recibir toda esta información. Intentemos de aprovecharla al máximo. Ese es el objetivo principal. Ok, entonces, todos tienen su chat a la mano. Entonces, quiero que en el chat, por favor, me escriban aproximadamente cuántas presentaciones creen que hacen al mes. Consideren presentaciones como desde esta cosa tan formal como hice un deck con mi PowerPoint tuve toda la presentación formal, hasta, oye, hice un análisis y lo fue a presentar a mi jefe en el mismo Excel en el que lo analicé, pero tengo mis conclusiones armadas. Entonces, por ahí tengo la mejor respuesta, demasiadas. 7, 8, 2, 3, 10, más de 5, 4, 30. Álvaro, te entiendo. 2 años de mi vida los pasé haciendo solamente presentaciones. Todas las anteriores. Excelente. Ok. Mi conclusión es que pasamos una cantidad regular de nuestro tiempo haciendo presentaciones o dando presentaciones a lo largo del mes a nuestros equipos, a otros equipos, a nuestros líderes en general. Y ahora quiero hacer un pequeño open mic para esas personas que nos han comentado, oye, bueno, para todos en verdad, que nos han comentado, oye, en verdad paso un montón de tiempo haciendo presentaciones. En aquellos casos en los que tienen que presentar datos, o sea, han tenido que hacer algún tipo de análisis, tienen que presentar algún resumen de data. ¿Qué creen que es lo más difícil en ese momento? ¿O es todo realmente sencillo y la verdad es que podemos ahorrarnos 50 minutos de nuestra vida en este momento? ¿Hay algo que se les haga muy complicado, que se les haga más complicado cuando están presentando datos que cuando están haciendo algún otro tipo de presentación? En mi caso, La yo relación creo que tienen los que datos. puedan ver la importancia del dato que se está presentando. Si estoy presentando una oportunidad, es como que la gente que está recibiendo el mensaje y no tiene como tanto conocimiento a lo mejor del dato, logre entender el alcance que puede llegar a tener pues la oportunidad que se está mostrando en datos. Perfecto. Muchas gracias. Yunuen, ¿así pronuncio tu nombre? Sí, sí, está bien, Junun. Dándola. Hago un esfuerzo con eso de los nombres porque en verdad soy bastante mala y los destruyo en el camino. Si por ahí me equivoco con algunos de sus nombres, siéntanse en toda libertad de corregirlo. Por ahí veo, entre la respuesta de Junen y lo que estamos poniendo en el chat, es, oye, como no sé cómo armar esta presentación, o no sé cómo resumir todo este proceso que he tenido para presentar datos, llegando ahí al punto de Junen es, oye, una vez que lo he resumido, ¿cómo hago para darle la importancia necesaria a ese punto que realmente puede cambiar el futuro o el norte de lo que estamos haciendo? Em, no sé cuántos de ustedes les ha pasado esto, pero creo que una de las cosas más frustrantes es tener una pepita de información súper importante que puede realmente sumar mucho al negocio y que o no me entiendan o no entiendan la relevancia de este punto o no se den el tiempo como para parar y decir, espera, ¿qué es lo que realmente me has querido decir? Regresemos otra vez porque esto puede cambiar las cosas. Yo soy muy fan de explicar las cosas visualmente, entonces a veces, cuando estoy preparando mis presentaciones y tengo que ir a dar este punto importante, siento que me veo un poco como el hombre en esta pantalla, donde he hecho todas estas conexiones mentales
Y mientras más creces en el negocio y más entiendes el negocio, puedes conectar más cosas. Pero siento, honestamente, es que me veo un poquito como este logo, donde tengo 1000 cosas atrás y quiero explicar esas 1000 cosas, pero es un poco difícil si no tienes las herramientas correctas. Por lo menos eso me pasaba a mí. Entonces, la idea de esta sesión es que podamos resolver ese gran problema. ¿Cómo puedo hacer yo para tener el mejor tipo de presentación posible una vez que he encontrado estos datos que yo creo que realmente pueden cambiar el norte de mi empresa o que realmente pueden resolver el problema que se me ha asignado? Si queremos ser un poco más humildes, que van a resolver el problema que puntualmente se me ha asignado. Presentar datos es muy difícil. Uno, porque son una gran cantidad de información que luego tienes que tratar de resumir, tratar de presentar. Y dos, porque hay una ciencia detrás. Ser bueno haciendo presentaciones no es una cosa con la que naces orgánicamente. Que así como naces orgánicamente carismático o extrovertido, tener la capacidad para mostrar data de una manera convincente y resumida no es una habilidad con la que naces, es una habilidad que formas. Y es importante saber que la formas para saber qué tienes que desarrollar. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de data storytelling y qué cosas son esos 2 o 3 o 4 puntitos que tienen que tener presentes cuando estén armando una presentación con data, ¿sí? Hay toda una ruta respecto a esto. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a intentar en 40 minutos darles como una amuse-bouche, un abreboca de lo que es la ruta. Pero créanme que cada uno de los puntos que vamos a tocar puede desglosarse muchísimo más. O sea, vamos a ver un poco sobre, por ejemplo, gráficos efectivos, pero para poder aprender realmente qué gráfico poner en cada una de las presentaciones, tú tienes que entender principios básicos de diseño. Desde, oye, ¿cómo es que las personas leemos cosas? Este lado del planeta lee, por ejemplo, de izquierda a derecha, de arriba para abajo. Y al momento de armar un gráfico para hacer tu storytelling, o al momento de armar gráficos para hacer storytelling, tú tienes que entender ese tipo de patrones. Cómo completamos espacios a veces sin que estén vacíos, cómo los blancos suman más a una presentación. Entonces, hoy yo les voy a, miro hacia allá porque ahí está la cámara. Hoy yo les voy a contar un poquito de lo que es este módulo, pero créanme que para cada punto podríamos abrir muchísimo más la información. Entonces, data storytelling son 3 cosas que quiero que tengan presentes. Uno es un proceso de transformar datos a insights. Y acá la parte importante es los insights. El proceso de transformación es secundario. Lo relevante para tu data storytelling es el insight que has generado. Y luego, ¿cómo puedes convertir este insight en una historia? Y la idea de esta historia es que sea clara y persuasiva. Yo voy a trabajar muchas horas por conseguir un insight. Ese insight lo voy a convertir en una historia y esa historia tiene que ser clara. Quiere decir que la persona que me va a escuchar la tiene que entender sin hacer un mega esfuerzo cerebral y tiene que ser persuasiva, porque yo voy a esta persona con un objetivo y necesito que una vez que yo termino de hacer mi presentación, ese objetivo haya sido comprado. Me digan, ok, vamos para adelante. Ahora, ¿por qué estamos ahorita hablando de datos y le metemos tanto énfasis a los datos y le decimos, oye, data storytelling, data storytelling, data storytelling? Porque la data es un acelerador, ¿sí? Si yo tengo un objetivo en la empresa, la forma en la que lo consigo en la mitad del tiempo, este es un indicador que me acabo de inventar ya, no es científicamente validado, pero es generalmente conocido. La forma en la que yo reduzco el tiempo en el cual voy a lograr ese objetivo es si yo me apalanco en data. Creo que todos sabemos eso, pero imagínense. Por motivos de salud, nosotros en este momento queremos ganar 3 kilos de masa muscular. Sí. No sé, quiero ser más fuerte en mis brazos, quiero poder levantar mis maletas yo sola sin tener que pedir ayuda. Entonces, quiero subir 3 kilos. Si yo quiero subir 3 kilos, yo necesito saber el impacto de lo que yo estoy haciendo diariamente. Y la forma en la que mido ese impacto puede ser con una balanza, puede ser con una app, puede ser con lo que sea. Pero si no lo mido, no sé exactamente qué me está ayudando o me está restando para poder llegar a ese objetivo. Entonces, solamente voy a basar si no uso algo para medirlo, voy a basar mi adelanto o mi retraso en mi perspectiva de ese momento, en de repente cómo me veo, cómo me voy sintiendo, pero realmente no sé si lo que estoy haciendo me va a hacer bien o mal.
Entonces en las empresas funciona exactamente igual. La data te va a decir si hacia dónde estás yendo está funcionando bien o está funcionando mal. Es excelente porque es cruda, es niveladora. Cuando hablamos de data, ya no existe esta batalla de mi opinión pesa más que tu opinión, sino es el igualador. La data es aquello que hace que independientemente de tu seniority, las personas puedan tener una conversación de tú a tú. Entonces, siendo la data este acelerador y entendiendo todos que por eso trabajamos en ella, ¿qué cosas tienen que entender antes de embarcarse a cualquier proyecto de análisis de data? 3 preguntas. Tenemos que entender el porqué del negocio. Yo voy a hacer este análisis, ya me quité los lentes, ya me emocioné. Yo voy a hacer este análisis de data porque quiero que mi empresa consiga su objetivo general. Y el objetivo general de mi empresa es, quiero que crezcamos el doble, quiero que crezcamos el triple, quiero que consolidemos el liderazgo en este momento. Una vez que tienes clarísimo hacia dónde vas, puedes pasar al siguiente paso, que es entender el qué es lo que te va a llevar hacia ese punto. Entonces, una vez que tú entiendes hacia dónde vas a construir el qué me va a llevar hasta este punto. Si yo quiero duplicar las ventas de mi negocio, lo que tengo que hacer es optimizar mi conversión. Lo que tengo que hacer es reducir la gente que me abandona. Lo que tengo que hacer es mejorar el precio de mis productos. Cuando yo tengo claras las iniciativas, paso al cómo, que es, oye, ¿cómo mejoro el precio? ¿Cómo reduzco la fuga de clientes? ¿Cómo duplico las ventas? Estos 3 elementos que son el marco que tenemos que comprender para poder hacer cualquier análisis de datos. ¿Sí? Si yo tengo un proyecto, la forma en la que voy a guiar mi esfuerzo es alineándolo hacia lo que yo quiero conseguir corporativamente, o como empresa, como negocio, como startup. No sé por qué se me fue la palabra corporativa. Este esquema que les acabo de decir de las 3 preguntas, oye, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cómo voy a lograrlo como empresa? ¿Y qué es lo que voy a construir? Lo podemos traducir a un ejemplo. En la mayoría de negocios existe una visión. Si no tienes una visión concreta, está bien, de repente tienes un objetivo como empresa. Yo trabajo en una startup que va 7 años en el mercado, como les decía, y en ningún momento nos hemos sentado a escribir la visión. No es la mejor práctica, honestamente, soy 100% transparente, eso no es la mejor práctica que tenemos, pero a lo que va mi comentario es que incluso sin la visión escrita, tenemos bastante claro el norte hacia dónde queremos llegar. Entonces, nosotros queremos en este momento ser como la solución para pequeños negocios en Estados Unidos que tengan un problema contable. Para poder ser la solución para todos ellos, tengo que poder superar un gran problema, que es en este momento mi tasa de abandono es brutal. Entonces, tengo mi visión, tengo mi problema, mi objetivo sería reducir, o mi qué sería reducir la tasa de abandono, y mi cómo ya va a las acciones, y esas acciones son las que yo comienzo a desglosar con análisis de data. Y esas acciones son las que yo tengo que poder venderle a las personas, son las que yo tengo que poder explicar y las que las personas tienen que poderme comprar para poder seguir desarrollando las distintas iniciativas que me van a llevar a esta visión. Estos 2 slides tienen un simple objetivo, y es decirles, si tú vas a hacer cualquier tipo de análisis de datos, y vamos a hacer ese análisis de datos porque la data es mi acelerador, ese análisis de datos tiene que estar apuntando a un objetivo más grande. Es parte de un todo, ¿sí? En la medida en la que tú puedas relacionar tu acción con este todo, toda la siguiente parte de este proceso, que va a ser encontrar el insight, presentarlo, desarrollar la narrativa y todo lo demás, se te va a hacer mucho más sencilla, muchísimo, muchísimo más sencilla, porque todo el mundo va a estar mirando hacia donde tú estás mirando. En cambio, si el objetivo de la empresa es incrementar ventas y lo que tú estás trabajando en este momento es una optimización operativa, probablemente tu storytelling va a estar buscando un objetivo con el que el resto de personas no conecte. Y al no conectar, va a ser más difícil tener su atención. Esa es la parte como estratégica inicial. Y ahora vámonos a, oye, ¿cómo construyo ya un data storytelling o una presentación con datos? Voy a contarles, o sea, vamos a ir hablando de un caso, que es mi caso del año pasado, para que podamos, bueno, mi caso también de este año, para ir haciendo ejemplos.
Yo, como les decía, trabajo en una startup, mi objetivo de este año me tocó ver B2B, entonces, B2C, perdón, así que dijimos el objetivo es duplicar las ventas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón nos lo dice. No, mentira, hubo un análisis de datos detrás, ¿ya? Pero igual, cuando dices duplicar las ventas suena tan aspiracional que dice, mi corazón me lo dictó. No. Pero tenemos que duplicar nuestro resultado comercial. Nuestro principal problema es que nuestra tasa de abandono es de 45%, así que tenemos que reducirla a la mitad. Y nuestro plan está en identificar variables, armar dashboards de seguimiento en tiempo real, convencer con estos dashboards al resto de equipos a que hagan ciertas acciones y conseguir tickets individuales de gestión. Vamos a ver un poco del desarrollo a lo largo de la presentación. Entonces, tenemos nuestro objetivo de empresa, tenemos nuestro proyecto interno, se puede ser en este caso identificar las variables del churn. Entonces, ¿cómo arranco? ¿Cómo arranco este proceso de data storytelling? Súper sencillo. Hay 3 elementos del proceso de data storytelling que los vamos a revisar un poco más a detalle, pero son 3 verticales que tienen que conocer. La primera, o su punto de partida, es el análisis de data. ¿Sí? Y hay un quote, hay una cita, perdónenme, creo que es de Albert Einstein, que habla sobre si yo tuviera un problema que resolver, pasaría el 95% del tiempo pensando en cómo resolverlo y solo 5% de mi tiempo ejecutando la solución. Él lo dice de una manera mucho más poética, claramente. Pero la forma en la que aloca su tiempo es, oye, pensar, 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 y una parte es ejecutar. Entonces, cuando estamos hablando de data storytelling o de cómo plantear una solución, cómo hacer una presentación, la gran mayoría de su tiempo va a estar alocado en estos 2 primeros puntos, en entender los datos que tienen en este momento disponibles y en explorarlos para generar un insight. Entonces, raw data o la data en crudo, que es su punto de partida, es el momento en el cual ustedes entienden la data. ¿Qué quiere decir entender la data? Voy a tener, imagínense, una tabla con distintas columnas que va a tener distinta información por columna. ¿Qué dice cada una de las columnas? ¿Cómo se llena cada una de esas columnas? ¿Cuándo se registra? ¿Cuándo se cambia el registro? Y así sucesivamente. Esta raw data sin interpretación no vale nada. Hay muchas empresas que se jactan en este momento de tener un montón de información de usuario. Chévere por ellos. Pero si no traducen esa información en ningún tipo de acción, no vale absolutamente nada. Solo están pagando un costo alto de almacenamiento de datos. Esta raw data, lo importante es pasarla por lo que conocemos como análisis exploratorio. Y análisis exploratorio es ese proceso de meterte a los datos y comenzar a encontrar los insights. ¿Qué genera cada una de las cosas? ¿Por qué se generó de esta manera? ¿Cómo se relacionó esta variable con esta variable? Y acá la parte más importante, una de las partes más importantes para mí es la presentación o de la clase que estamos teniendo hoy. Como ustedes van a pasar mucho, mucho tiempo entendiendo el raw data y haciendo su análisis exploratorio, cuando hacen una presentación de datos, solemos o generalmente pasamos mucho tiempo explicando lo que hicimos y no el resultado final. Entonces, estás tratando de presentarle algo a alguien que tiene un margen de atención bien cortito, como de 5 o 10 minutos, antes de que cambie su atención a otro problema, porque probablemente tu jefe en este momento tiene 15 problemas, y pasa sus primeros 10 minutos diciéndole qué hiciste, porque fue donde invertiste más tiempo, y se entiende, pero no es lo importante. Imagínense que corren una maratón, ganan, bueno, no sé si las maratones se ganan, como verán, no soy rana, pero logran conseguir una medalla en su maratón, hacen un tiempazo. Y cuando llegan a la casa a contarle a su papá, a su mamá, a su hermano, su pareja, le dicen, tengo algo súper importante que contarte. Déjame que te cuento. Hace 6 años decidí que quería correr una maratón. Entonces, hace 6 años me comencé a levantar a las 6 de la mañana. Y cuando me levantaba a las 6 de la mañana me ponía las zapatillas. Y las zapatillas me quedaban grandes. Entonces sí compré unas zapatillas más chiquitas. Entonces fui a la tienda. Entonces encontré unas verdes, pero no me gustaban las verdes, así que me compré las azules. Y cuando me gustaban las azules, no tenía short azul, decidí comprarme un short azul.
Y así, y avanzan, y avanzan, y avanzan, y avanzan por 15 minutos, y 15 minutos dentro de la historia, recién dicen, bueno, me inscribí a la maratón. Perdieron a la persona. Eh, es un proceso chévere de bonding, o sea, definitivamente cuando llamo a mi abuelita, esos son los tipos de conversaciones que tengo con ella sobre qué ha hecho toda su semana, pero cuesta mucho mantener la atención a menos de que sea alguien a quien amas con todo tu corazón como tu abuelita, ¿no? Para tu jefe, gerente o demás, este proceso narrativo no le suma de absolutamente nada. ¿Qué es lo que le suma? Oye, Pedro, la semana pasada estuve revisando los datos y encontré que 10% de los clientes que se van tienen algún tipo de contacto con el call center. Ah, ok. Cuéntame más. Abriste la puerta y sigues haciendo el análisis. Entonces, para este proceso de data storytelling, cosa muy importante, acá se va a ver la mayoría de su tiempo, analizando el raw data, explorando, encontrando los insights. Es donde tienen que invertir la menor cantidad de tiempo al momento de presentar la información. ¿Sí? Es como la regla inversa. Una vez que han descubierto todos estos insights, después de hacer mucho trabajo, con un muy buen playlist probablemente, tenemos que pasar a definir cuál va a ser nuestra estrategia para presentarlo. Y la estrategia tiene cuatro componentes distintos, que vamos a ver a continuación. La estrategia en la que presentan sus datos tiene que tener 4 elementos previamente preparados. Uno son qué insights van a usar. O sea, de todo lo que he descubierto, voy a tomar esos 3 elementos que a mi parecer narran la historia de la mejor manera posible. Y me permiten llegar a la conclusión mucho más rápido. Chévere. Lo segundo que tienen que tener es un análisis o una planificación de la audiencia a la que le van a dirigir esta explicación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hay audiencias que conocen ciertos datos más que otras. Entonces, en algunas audiencias no van a tener que hacer como una previa o un calentamiento o una explicación tan detallada y van a poder ir de frente a ciertos puntos. En otras audiencias probablemente tengan que hacer un arranque de explicación un poco más detallado, dar un poco más de contexto, explicar por qué están haciendo algunas cosas u otras no. Este punto, no me voy a cansar de repetir lo importante que es. Hace experiencias personales, porque estamos compartiendo. Hace 2 meses me entrevistaba con el que era CEO de Interbank, que es el Felipe Castellano, y le decía, oye, como yo creo que las personas aprendemos de nuestros líderes, ¿qué es lo que tú crees que has aprendido de tus líderes? Él me decía, y él me contaba que tuvo un jefe en Citibank cuando él trabajaba en banca de inversión en Estados Unidos. O sea, ese jefe de Citibank, antes de hacer cualquier presentación, pasaba la mayor cantidad de tiempo posible estudiando a su audiencia. Y al conocer a su audiencia, lo que su audiencia conocía y lo que su audiencia necesitaba, era mucho más sencillo y mucho más efectivo presentar la información de tal o cual manera. Entonces, primer punto, ¿qué insights voy a utilizar? Segundo punto, ¿a quién le voy a dirigir la presentación? Tercer punto, ¿qué gráficos voy a utilizar? Y se les decía al principio, este tema de los gráficos o lo que se utiliza tiene muchísimos principios detrás. ¿Cuántos gráficos, pregunta abierta, cuántos gráficos creen que existen para hacer presentaciones? Láncense un número en el chat. 5, 10, 15. Pues piensen en los gráficos que han usado normalmente en sus presentaciones. 10, 100, 3, 100, 200. Estamos así, tirando por todos lados. Alguno pegará. 100, 15 y sus variables, 200, 10, un montón. Ok, tenemos la respuesta en una slide, pero existen más de una centena de tipos de gráficos que se pueden utilizar para hacer una presentación. Spoiler alert, aproximadamente 10 funcionan. Los otros 100 son chéveres, o sea, gracias Excel por haber creado todas estas funcionalidades, pero realmente 10 funcionan. El resto pueden ser muy complicados para que la gente los entienda en poco tiempo, entonces pierdes tiempo preparándolos. Y el último elemento para hacer cualquier buena presentación de datos es la narrativa. Tengo mi insight, sé a quién voy, ya tengo los elementos que voy a utilizar para poder contarles la historia. ¿Qué historia les voy a contar? Y esto también requiere preparación.
Hasta este punto, yo sé que parece que es un montón de chamba hacer una presentación de datos y puede sonar abrumador, sobre todo si ya has invertido 4 horas en revisar información, 4 días en revisar información, 4 semanas en revisar información. Pero créanme que es 1000 veces peor no tomarse el tiempo para hacer este análisis y que tu esfuerzo de las últimas 4 horas, 4 días o 4 semanas se vaya al tacho porque quedaste más como el chico del meme señalando las cosas y uniendo los hilos al principio de la presentación. Dicho esto, tenemos unos minutos como para ir a este detalle. Así que siéntense, abróchense los cinturones y preparémonos para el detalle. Entonces, datos o insights, que es lo que estábamos conversando. Si el raw data es el punto de partida de cualquier análisis, donde tenemos, oye, data estructurada o semiestructurada, la generación de insight es el punto final. Hasta hace muy poco, y esto quiero que sí nos lo llevemos súper claro, hasta hace muy poco cuando hacíamos análisis de datos, generalmente nos referíamos a analizar cosas como las que están viendo ustedes en este momento en este slide. Una tabla con datos, puedes sacar tu tabla dinámica, puedes hacer tus análisis de varianza, de covarianza, y todas las demás cosas que nos enseñaron en Estadística 1. Para este punto, conociendo las herramientas que tenemos, por ejemplo, tu versión premium de ChatGPT o el que utilices, tu raw data puede ser data no estructurada que vas a procesar rápido. ¿Qué es data no estructurada? Comentarios, respuestas, feedback, surveys, preguntas que te han hecho, transcripciones de llamadas telefónicas. Todo eso también es data que ahora se puede procesar de la misma forma en la que se procesan estas tablas. Entonces es importante saberlo. El análisis exploratorio, por el que van a pasar, o sea, que es cuando van a comenzar a detectar estos insights, generalmente decanta en alguna de las cosas que están viendo en el slide, que puede ser un dashboard, puede ser un reporte. ¿Hay diferencias entre dashboards y reportes? Sí, el dashboard generalmente es para hacer seguimiento a los indicadores. Un reporte generalmente tiene toda una explicación de variables de cómo algo se relaciona con otra cosa. Cuán complejo puede ser elaborarlo, depende del negocio en el que estés, y creo que la parte más importante, pero más importante al momento de hacer cualquier análisis exploratorio, es el contexto que tengas de lo que pasa en los negocios. Entonces, probablemente todos ustedes han trabajado con alguien que maneja SQL como un común o como una campeona. O sea, que tú le dices, oye, quiero saber tal cosa, y agarra y te teclea en 2 patadas un query en SQL y te dice, aquí está, toma el número. ¿Qué es lo que necesitas darle tú a esta persona o qué es lo que se necesita esa persona entender? Es el contexto de por qué estamos haciendo las cosas. Entonces, este análisis exploratorio es rico en la medida en la que tengas la imagen de lo que está pasando a tu alrededor. El insight que tú generas termina siendo una comprensión perspicaz y profunda. Y yo sé que suena un poco poético, ¿no? Un poco romántico, pero es que es eso. O sea, realmente es un número que te ha permitido explicar el comportamiento de algo o cómo se relaciona con un resultado. Y algo muy importante para poder crear sus insights, ya cerrando este punto, es antes de comenzar a buscarlo, tú tienes que haber definido el problema que quieres solucionar. No sé cuántos de ustedes les ha pasado, a mí me pasa con frecuencia, que si me dan una base de datos con un montón de información, yo comienzo a jalar tablas dinámicas de arriba para abajo. O sea, está la dinámica por acá, y combina esta variable, y combina esta variable, y le cambio el color, y le pongo formato condicionado. Me emociono, entro en modo así, una mente brillante. Pero para optimizar tu tiempo buscando esos insights, todo tiene que comenzar con un objetivo muy bien definido. Entonces, antes de yo meterme a hacer cualquier tabla dinámica, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que estoy buscando como negocio entender en este momento? Si tengo eso claro, es mucho más sencillo que yo pueda encontrar un insight válido, que pueda responder realmente si mi hipótesis es correcta o no es correcta, o si lo que yo pensaba que generaba una acción efectivamente lo genera o no lo genera. La audiencia, y otra vez, hay todo un capítulo sobre audiencia, vamos a hacer el mejor resumen posible en este momento.
Para las personas que vienen de marketing, la audiencia, la forma en la que tú defines tu audiencia, se parece mucho a un buyer persona simplificado. Em, es un proceso importante al momento de armar tu presentación. Nosotros tenemos este template que parece muy básico, honestamente, pero que captura información importante. Yo sé que el nombre y el rol de la persona puede no verse tan relevante, pero la siguiente parte es extremadamente importante para el momento de armar tu presentación. Porque si tú entiendes cuál es la responsabilidad de las personas con las que vas a hablar, cuáles son los desafíos que afrontan diariamente, qué necesitan y qué les cuesta, es mucho más sencillo adaptar tu narrativa a eso. Si tú vas a decir, oye, yo quiero subir el precio de mi producto porque tenemos que llegar a la meta, excelente. Y vas a ir a hacer esta presentación a la gente del contact center de tu empresa, que son quienes reciben las llamadas con los reclamos. Yo usé una palabra muy mala. Con los reclamos, eh, tienes que ir con una presentación que justifique esta acción desde el punto de vista de la salud de tu cliente a largo plazo, probablemente, o la salud del negocio a largo plazo, porque lo único que van a ver ellos cuando tú les muestres, no lo único, pero una cosa que podrían ver ellos naturalmente cuando tú les muestres la subida de precio es, voy a tener más llamadas de gente reclamándome. Esto me afecta a mí directamente, es malísimo. Entonces tienes que ir con la justificación válida de por qué estamos haciendo esto, cómo eso se va a relacionar a lo que ellos van a estar trabajando y demás. Por último, estamos perfectos con la hora, la parte de gráficos. ¿Qué pasos tenemos que tener en consideración para hacer buenos gráficos? Y eso lo conversábamos hace un segundo. Existen más de 150 tipos de gráficos. O sea, yo sé que esto no parece un gráfico, este 91, no sé si ven mi mouse, ya, este 91%, yo sé que no parece un gráfico, pero se considera como un gráfico textualmente. Tienes KPIs, distribuciones, tablas, líneas comparadas, tablas con formatos condicionados. Hay infinidades de cosas que tú puedes utilizar, pero realmente solo 12 son efectivos. Y esos 12 son probablemente los que conocemos más, pero siempre hay cositas que pueden mejorar para utilizarlos de una mejor manera. Siempre hay cosas que se pueden mejorar para poder transmitir la idea de una forma un poco más efectiva. La parte importante al elegir un gráfico, vamos a ver un par de ejemplos, pero quiero que se lleven este y el punto del siguiente slide, es ¿qué cosa quieres comunicar? ¿Sí? Y quiero que cada vez que construyan un gráfico de ahora en adelante, si nos podemos llevar algo de la sesión de hoy, es ¿qué cosa puedes quitar de tu gráfico en este momento que de repente no te está ayudando a presentar la mejor información posible? ¿Sí? Entonces, tradicionalmente nos han acostumbrado, yo culpo a la universidad, honestamente, ¿ya? Y culpo un poco a APA también, pero esa es mi opinión personal. Estamos muy acostumbrados a que todo gráfico tiene que tener título, eje izquierdo, eje derecho, título del eje, título del otro eje, leyenda, arriba, abajo, con distintos colores. O sea, culpo a la universidad. Pero lo que no nos explican en la universidad es que hay principios psicológicos que nosotros tenemos que nos hacen no necesariamente necesitar toda esa cantidad de información. Y ver toda esa cantidad de información abruma. O sea, honestamente, cuando ves tanta línea por todos lados, dices, escucha, ¿qué es esto? O sea, no importa qué color le pongas de fondo, igual se ve abrumador. Eh, entonces, vamos a ver los ejemplos, pero de en adelante, y la forma en la que quiero que abordemos los ejemplos es esta. Una vez que vean un gráfico, necesito que piensen, ¿qué puedo quitarle o cómo puedo cambiarlo para que tenga menos cosas y me diga más? Van a haber veces que van a haber decimales y decimales de repente no te suman. Van a haber títulos de eje que de repente no necesitas. Etiquetas que de repente están por gusto. O decidiste usar 10 colores para representar años diferentes y de repente 6 de esos años no son realmente importantes. Y para mí, la peor desgracia que le ha pasado al planeta entero es los gráficos en 3D de Excel. Los gráficos en 3D de Excel no son necesarios. Yo se los juro. No son necesarios. Reflejos, fondos y sombras tampoco. Pero veámoslo con un ejemplo, no me crean necesariamente a mí. Entonces,
Tenemos este gráfico que está acá a continuación. ¿Sí? Y este gráfico muestra dos cosas. Imagínense que son una empresa, muertos los gráficos 3D. Perdón, acabo de leer el chat. Este gráfico lo que muestra son dos cosas. Volumen de tickets recibidos, y una vez que yo recibo los tickets como empresa, tengo que procesarlos. Entonces, estamos presentando todo un año, de enero a diciembre, cuántos tickets recibidos hemos tenido, cuántos tickets procesados hemos tenido. Tómense un segundo para ver este gráfico y pregúntense dos cosas importantes. La primera, ¿qué creen que fue lo que la persona quiso transmitir? O sea, me acabo de dar cuenta que si hago así me parece el thumbs up, perdón. ¿Qué creen que fue lo que la persona que armó este gráfico quiso transmitir? Y después de que se hayan preguntado qué creen que fue lo que quiso transmitir, pensemos, ¿podríamos haberlo transmitido de una mejor manera? ¿Podría haber una mejor forma visualmente de entender eso que quiso transmitir? Entonces vamos a tomarnos 30 segundos, porque si digo un minuto, nos quedamos en un silencio incómodo, no malo, pero que no podemos darnos el lujo de tener un minuto en este momento. Entonces, a ver, estamos viendo en el chat. Resuelve, ¿qué queremos que quiero transmitir? Que resuelve casi todos los tickets. De repente con un porcentaje de logro lo hubiéramos logrado. ¿Cuántos tickets de los que recibimos son realmente procesados? Por ahí hemos visto que hay un aumento de tickets a lo largo del año. De repente queremos hacer una comparativa entre los dos tipos de tickets. ¿Qué meses tienen mayor participación también? Y por ahí Rosa creo que le dio justo al clavo. Yo lo quiero mostrar, son cuántos tickets he resuelto de los tickets que he recibido. Entonces, si ese fue mi objetivo, cuántos tickets de los que he resuelto, perdón, que he recibido, he resuelto, este gráfico, mal que bien te lo dice. O sea, te dice, mira, esta cantidad de tickets, esta cantidad de señor resolviendo mes a mes, bla, bla. ¿Es la mejor presentación? Creo que tiene oportunidad de mejora. ¿Cómo podríamos mejorarlo? Así, por ejemplo. Si vemos los primeros meses del año, hasta mayo, sí había una diferencia, pero una diferencia menor. Pero cuando abrimos de agosto en adelante, el gap entre recibidos y procesados crece muchísimo. Y eso es lo que yo quiero mostrar. O sea, lo que yo quiero mostrarles hoy hasta julio, tranqui, funky, con lo que voy recibiendo y voy procesando. Pero de agosto en adelante, mi hueco se comienza a incrementar. Cada vez tengo más y más y más y más retraso. Entonces, yo puedo usar un gráfico de líneas que se transpone uno sobre el otro y digo, mira, mira, hasta mayo estoy perfecto. De ahí, 2 empleados me renuncian en mayo. Como 2 personas me renuncian, el volumen de entrante y de saliente comienza a abrirse y puedo mostrar la brecha de esta manera. Esto es un gráfico de líneas. Se hace exactamente con el mismo tiempo con el que se hace este gráfico previo. Pero me muestra o me permite mostrar mi principal objetivo en ese momento, que era, estoy recibiendo más de lo que estoy procesando. ¿Por qué? Porque se me fueron 2 puntos, esa es información, 2 personas, esa información que ustedes no tenían. Pero con esto me queda claro de que aparece un abismo entre lo que yo estoy recibiendo y lo que yo estoy procesando. Lo puedo mostrar gráficamente muy sencillo. Le pongo una línea en la parte de arriba y no tuve que poner los datos en todos los puntos anteriores, porque no era importante. Mientras esto funcionaba, cuánto iba recibiendo y cuánto iba procesando, relevante sí para mis resultados generales de negocio, pero no para esta presentación, porque probablemente esta presentación sea para estafear o para contratar gente. Entonces, cuánto iba procesando, relevante para el negocio, no relevante para mi audiencia de recursos humanos, que es a quien le voy a presentar esto. En el punto en el que se me van, yo le digo, se me fueron y aquí comenzó a abrirse la brecha. Y de esta cantidad de tickets es que se comenzó a abrir la brecha. Otro ejemplo, otro más sencillo. Es una encuesta que se hizo para ver cómo los estudiantes se sentían respecto a ciencia, a la materia de ciencia. Y una se hizo antes de una actividad, donde la gente me decía, los estudiantes me decían, me siento aburrido, no me siento muy bien, ok, algo interesante, entusiasmado. Y esta es el post, alguna actividad que se hizo, donde los estudiantes te cuentan otra vez, oye, estoy aburrido, estoy bien, estoy ok, algo interesante, entusiasmado. ¿Cómo creen que podríamos presentar esto de una mejor manera?
Porque dentro de todo sí resume la información. O sea, tengo lo que pasó antes y lo que pasó después. Pero si quisiera presentarlo de una manera más efectiva, ¿qué creen que podríamos hacer? Pueden usar el chat, no tienen que desmutearse, pueden desmutearse si quieren desmutearse. Barras compiladas, emoticones. Esos son elementos con los que siempre entro en conflicto, porque a mí me gusta mucho usarlos y mi jefe los odia. Entonces, entramos en conflicto. Es que él es gringo, yo soy latina. Entonces, esa es mi explicación para muchas de nuestras peleas. Em, Siempre va a haber haters y luego es barras con menos líneas antes y después. Ok, entonces creo que algo que todos podemos ver en este gráfico es, yo tengo que, para poder comparar lo que pasó antes y después, tengo que encontrar la categoría. Imagínense que estamos buscando la categoría aburridos. ¿Cómo se sentían los estudiantes? Los estudiantes que antes me decían que creían que la ciencia era aburrida. Entonces tengo que encontrar la categoría y tengo que ubicar el color. No sé si ven mi mouse, voy a hacerlo un poco más prominente. Tengo que encontrar el color. Una vez que encuentro el color, tengo que encontrar el color en este pie chart, en este gráfico de pie. Y después de que encuentro el color en este gráfico de pie, me voy, giro mi vista hacia la derecha, encuentro mi gráfico de pie otra vez en la derecha y comparo. Una vez que los he encontrado, comparo 11 versus 12. Ese es todo el esfuerzo que he tenido que hacer para poder tener una conclusión. Y eso es porque, gracias a la vida, la persona que hizo este gráfico sí le puso los mismos colores a las variables. Porque ya me pasaba que me ponen colores distintos y sufro. Una manera más sencilla de presentar esto, por ahí me la pusieron, voy a hacer con un gráfico de barras. Otra vez, gráficos que ustedes ya conocen, que a veces les tiramos hate porque pues, son un poco aburridos, pero realmente transmiten la información de manera correcta. Entonces, si yo quiero comparar en este momento cuál es la perspectiva de la gente aburrida antes o después del programa, súper sencillo. Tengo acá los aburridos, antes, después. Los que estaban ok, antes, después. Los que están ahora súper entusiasmados, antes, después. Esfuerzo cerebral cero de mi parte. Y encima me pones una conclusión a la derecha que me evita el esfuerzo o que me resalta aquella cosa que tú quieres presentar. Una línea o dos líneas de resumen completo. Y para la leyenda no tienes que ponérmela del lado derecho como nos enseñaron en la universidad, sino me la puedes poner en la parte inferior. Chiquita y sencilla. Clara, no tan compleja. Y este es nuestro último ejemplo. Y ya vamos a pasar a la parte de actividad porque ya vi que se me están quedando dormidos y porque me he metido un TED Talk de 50 minutos. ¿No? O sea, ni los videos en YouTube se ven con tanto tiempo. Disclaimer, generalmente en las clases no hay TED Talks tan largos. O sea, intervenimos más, sino que aquí estamos condensando todo el contenido en una sola presentación. Por eso nos ha quedado así de largo este proceso. Yo tengo acá 5 productos, perdónenme, su evolución de precios desde el 2008 hasta el 2014 y cómo ha ido cambiando producto por producto. ¿Algo que creen que podríamos mejorar de este gráfico? Líneas históricas por producto. María José la dio en una. Muy bien, muy bien. Entonces yo puedo hacer líneas históricas de la variación del precio por producto y esto me permite, primero que me permite ver algo recontra rápido. No todos los productos existieron desde el 2008. Pero acá tendrías que haber visto el 2008, visto el color, la barra y después haber hecho el esfuerzo cerebral de darte cuenta, esa barra no está acá, esa barra no está acá, esa barra no está acá. En cambio, con estas líneas, tú puedes ver, este comenzó en 2018, este también, este no, este comenzó después, comenzó después, comenzó después. Incluso me permite hacer apoyarme en una herramienta visual súper importante que son los rangos resaltados y presento un rango resaltado acá para marcar la recomendación. Yo soy muy consciente de que el análisis de datos y el diseño suelen ser conceptos que no es que juntemos orgánicamente. O sea, uno dice, oye, análisis de datos, Excel, tabla dinámica, diseño, Figma, colores, saber dibujar. Pero realmente se complementan muchísimo.
Y es una de las cosas que se revisa en este módulo también. Último punto, para poder pasar a la parte práctica, la narrativa, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer una vez que han encontrado sus insights y han encontrado la mejor manera de presentarlos, es crear una historia que funcione. Entonces, para que cualquier historia funcione, tiene ciertos componentes. Los personajes de la historia, el mensaje que quieres narrar y el conflicto. Los personajes son quienes están involucrados. El mensaje es, oye, ¿de qué se va a tratar todo esto? Y el conflicto, básicamente, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es ese punto de quiebre que yo quiero resaltar, donde voy a capturar la atención de las personas para luego explicarles mi solución? Ahora, la audiencia, la parte más importante, porque ustedes ya lo estudiaron antes y dijeron, mira, esta presentación va a ir dirigida a tal o cual persona. Queremos hacer que pasen por un proceso de emociones donde comiencen empatizando con el problema. Una vez han empatizado por el problema, que sientan emoción por el desafío, y después de que sientan emoción por el desafío, que sientan con ustedes la catarsis de la solución o del conflicto, ¿sí? Este es un viaje recontra emocional. Ya conociste, en la parte de audiencia, definiste a quién vas a ir dirigido. En esta parte dices, yo lo voy a emocionar. Y sé que suena raro decir, yo lo voy a emocionar presentándole mis KPIs de cumplimiento de procesos. No es un tráiler de una película de Netflix, pero sí es algo a lo que tenemos que apuntar. Si yo probablemente al inicio de esta sesión no me hubiera quitado los lentes, eso me salió orgánico ya, pero fue un momento de drama. O sea, dentro de todo se fue muy dramático. Después me di cuenta por lo que pusieron en el chat, pero sí, sí un poquito dramático, ¿no? Entonces, hay que generar emociones en en la narrativa. Y tu narrativa generalmente va a estar compuesta de 4 momentos. Entonces, la primera parte es cuando presentas el problema, ¿sí? Perdón, la primera parte es donde hace el contexto. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué estaba haciendo? Un día me levanté muy temprano en la mañana y quería desayunar tostadas con mantequilla, porque había decidido comenzar una vida saludable. En mi caso, tostadas con mantequilla para el desayuno es una vida muy saludable porque yo desayuno Red Bull. Entonces, esa es mi idea de una vida muy saludable. Entonces, un día me levanté y decidí comer tostadas con mantequilla. El incidente, el problema. Cuando abrí mi refrigerador, no tenía mantequilla, así que salí a buscar a las tiendas. Pero a las 6 de la mañana, todas las tiendas están cerradas. Entonces, mi intento de cambiar la vida se vio truncado por el horario de sueño de mi bodeguero. Ay, caramba, se me fue. Se me fue, regresó. La crisis. ¿Qué cosa puede intensificar la tensión? En este momento en el que todas las bodegas estaban cerradas y no podía conseguir la mantequilla para mi tostada, comencé a pensar que de repente la vida saludable no era para mí. Tal vez debía seguir haciendo lo que hacía. Tal vez debía seguir desayunando Red Bull y acortando mis años de vida. Porque uno solo vive una vez. Entonces, si es largo o corto, da igual. Y luego llegamos al momento de clímax, donde hay más tensión. En ese momento en el que estaba dudando si seguir acortando mi vida o tomar un camino más saludable, me llegó un push notification de Rappi, que me decía que estaban en promociones de cualquier producto a mi casa. Entonces hice y explico la conclusión en la que decido comprar por Rappi, encuentro la mantequilla de mi tostada y tomo una vida saludable desde ese punto en adelante. Cualquier arco narrativo tiene tiene un flujo como este. Esto de los arcos narrativos nace del teatro, o sea, no es algo que venga de mi creatividad definitivamente. Entonces, hay muchos tipos de arcos narrativos, ¿sí? Este es uno. Para mí es el que mejor funciona, porque como llevas a las personas a través de un viaje, generas empatía rápidamente. Y cuando presentas crisis, las personas se emocionan. En algún punto, alguien definitivamente en esta clase se ha preguntado, ¿esta chica va a morir joven? O sea, esta chica tiene que dejar de tomar Red Bull en el desayuno, porque se va a morir. Y alguien probablemente en algún momento tenga pensado, ojalá encuentres la mantequilla a su tostada. Entonces, ¿por qué? Porque los hemos emocionado con la narrativa. Es el mismo flujo por el cual tú pasas tu proceso de presentación de datos. Sí. Entonces,
voy a leer el ejemplo para que podamos ir cerrando, ¿no? El equipo de retail de una cadena se reúne para analizar las ventas del último trimestre. En ese proceso de análisis descubren que su venta se ha ido al tacho. Bueno, que ha disminuido drásticamente, ¿no? Pues ustedes usan las palabras de acuerdo al segmento al que van dirigidos, ¿no? Pero las ventas han disminuido drásticamente. Y los clientes les han mencionado que prefieren hacer compras online debido a la conveniencia. No quiero salir de mi casa, hace frío, no me quiero bañar para salir a comprar. Entonces, el equipo intenta lanzar una campaña de marketing digital, pero los resultados iniciales son muy poco efectivos porque no están dirigidos a la audiencia correcta. Simplemente gastamos energía y plata y fuimos a algo muy general. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestro aha moment? ¿Cómo solucionamos esto? Implementamos una estrategia en la que, basados en Data Analytics, pudimos personalizar la oferta para entregarle lo que quería a la persona correcta en el momento correcto. La mantequilla a Tatiana, el pan a Frank, el desayuno, el cereal a Marco, y así sucesivamente. Esa estrategia, o gracias a esta nueva estrategia, nuestras ventas digitales pudieron aumentar pudieron aumentar un 30% las visitas de las tiendas y mejoraron la experiencia de todos nuestros clientes. Te conté que hice un análisis de datos, que los trabajé por segmentos y que los envié, pero te lo conté en un arco narrativo. Probablemente no todo calce en este proceso, porque, otra vez, si se está hablando con alguien muy senior en tu empresa, esta parte de explicar el problema y dar el contexto generalmente no es tan necesaria. Trabajas un poco más la parte de crisis y presentación. Se va adecuando a la audiencia a la que le vas a presentar, pero pensar en tu presentación como una narrativa de teatro te va a ayudar a saber en qué momentos hacer más énfasis. Lo peor que puedes hacer es hacer una presentación de datos plana o una presentación de datos en la que te demores 90% del tiempo hablando sobre cómo cruzaste tablas dinámicas en Excel. Se muere, o sea, pierde todo el potencial que tenía al haber encontrado un insight potente. Entonces, nos vamos para el break de 5 minutos. Les voy a poner una canción de R-Way porque se están volviendo a juntar y pues hay que celebrar esas cosas, ¿no? El mundo nos regala pepitas de felicidad, hay que celebrarlas. Vamos a hacer una actividad. Sí, actividad. A ver. Ok. Ya todos deberían estar viendo mi pantalla. Excelente. Vamos a moverlos aquí. Ok. Entonces, ¿de qué trata esta actividad? Vamos a ir a grupos distintos que el grupo al que participaron la primera vez. ¿Por qué? Porque la idea dentro de todo es que también aprovechemos y nos conozcamos un poco más. Entonces, nosotros le vamos a brindar unos datos y ustedes lo que van a hacer es extraer insights. Y quiero que, otra vez, si se meten y comienzan a cruzar tablas dinámicas por tablas dinámicas, van a encontrar un montón de cosas. Pueden ser interesantes, pero antes de hacer ese proceso, tomemos lo que hemos aprendido de esta clase, que es pensar qué es lo que queremos mostrar, cómo lo vamos a mostrar y después le metemos manos a la obra a la data. Entonces, van a analizar esos datos, van a definir la audiencia respondiendo a quien podría estar dirigida esa presentación, apoyando según las preguntas que les van a dar. Armamos un gráfico y creamos la narrativa que queremos utilizar para presentar estos insights que hemos descubierto. Yo sé que suena un montón, pero en verdad se hace relativamente rápido. El team, tanto Vero como Ali, me van a ayudar con, uno, crear los grupos y dos, con compartirles el deck con la información. Entonces, les doy pase, team. Sí, listo, chicos. En breves van a estar recibiendo por el chat grupal unos links para hacer el pequeño ejercicio, mientras también en breves van a aparecer en sus pantallas las salas de Zoom, de breakout rooms, donde van a poder trabajar en conjunto. Ah, nos hubiera encantado que nos acompañes, Eduardo, no te preocupes. Y Listo, equipo. Ya deberían poder ver las salitas y por el chat también les hemos compartido los decks.
Team, voy a ir visitando cada salita para asegurarme que todos tengan sus decks y puedan avanzar, ¿vale? Regreso.